buenas noches, querida Beni, buenas noches, Juan. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, familia. Es un privilegio, como siempre, cada noche poder juntarnos un grupo de sus hijos para estudiar la palabra de Dios. Y mientras más lo conocemos, más lo amamos. Así funciona. Más lo conocemos a nuestro Señor, más lo amamos. Y mientras más revelación tengamos de Dios, más bendiciones tendremos. Porque revelación que no tenemos es revelación que no disfrutamos. Cuando recibimos la revelación de Dios, es entonces cuando nosotros comenzamos a disfrutar de sus bendiciones. En principio, queríamos saber quiénes somos nosotros, cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo, que ya no somos las viejas personas que fuimos ayer, los viejos personajes, que somos nuevas criaturas en Cristo. Esa es nuestra nueva identidad, nuestro nuevo ADN. Tiene la sangre de Jesucristo corriendo por nuestras venas. Eso es tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver unos temas. Resulta que en estos últimos días ahí en el chat pudimos ver algunas discrepancias, algunas, digamos, imprecisiones que de alguna manera me permite o da pie a que yo pueda compartir este tema, dejando un paréntesis en el estudio del libro de Romanos. ¿Ok? Entonces, por eso es que en esta noche vamos a ir a Efesios, donde vamos a recibir una información importante que nos va a ayudar a poder continuar. Amén. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, como es en el cielo, así también acá en la tierra, así también en mi casa, así también en mi familia, así también en mis negocios, así también Señor en mi trabajo, así también, oh Dios mío, en mi vecindario, papá. Hágase tu voluntad, Señor Dios del universo. Padre, perdona todos nuestros pecados. Reconocemos delante de ti nuestras faltas, Señor, y te pedimos perdón. Amoroso Dios, sabemos que sin ti no somos nada. Padre, que las bendiciones espirituales solo vienen a través de Jesucristo y sin Jesucristo no tenemos nada. Padre, ayúdanos a entender estos misterios. Ayúdanos a que se revelen en nuestra mente. Oh Dios, y que la luz de tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlas. De la mejor manera, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos en Cristo nuestro Señor por nuestros hermanos que están atravesando alguna situación difícil, complicada, Señor, a los hermanos del Zoom, a los hermanos del YouTube, a los hermanos del Facebook, que tú los bendigas. Amado Dios, queremos darte las gracias desde acá, desde nuestros estudios de grabación, desde donde oramos, Señor, por nuestro país, por nuestro querido Perú y por todos los países de habla hispana, por todos los países, Señor, latinoamericanos, que necesitamos tanto de ti, Señor, que nuestra tierra, nuestro continente, Señor, pueda ser salvo. Y no permita, Señor, que el Islam comience a gobernar nuestro continente como ha invadido Europa, Asia, África, Señor. Padre, libre este continente de esa contaminación perversa y mala, Señor, del islamismo. Señor, que el cristianismo, Señor, pueda ser la bandera de nuestro continente, de nuestras naciones latinoamericanas. Amoroso Dios, oramos, Padre, en esta noche por Samantha Cortés, por Angélica López, oramos en el nombre de Jesús por Maggie López también, bendícelo, Señor, por Juan González, por Charito Guamán, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que tu gracia y tu favor sea con ellos, Señor. Los que hoy están de duelo, que reciban el consuelo, Señor, la tranquilidad, la consolación en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Si están enfermos, que hoy sean sanados, que sean restaurados, papá, en su cuerpo, en su organismo, Señor, en todo su ser. Dios mío, si están oprimidos, que todo espíritu de opresión sea quitado de ellos, Padre, y que puedan encontrar la libertad en ti, mi Dios, porque hemos sido llamados a vivir en libertad. Amado Padre, todo espíritu de opresión, de enfermedad, de plaga, de peste, Señor, de pobreza, de miseria, de escasez, oh Dios, de brujería, de hechicería, de chamanería y todas esas porquerías sean quitadas de nuestro camino, de nuestras vidas, y que podamos vivir vidas victoriosas y triunfantes en ti en el nombre de Jesús. Oh Dios,
entregamos este tiempo en tus manos, orando por nuestros hermanos que algún tiempo congregaron aquí, pero hoy no los vemos. Señor, donde quiera que estén, donde se encuentren, bendícelos. Bendícelos, son nuestros hermanos. Oh Dios, oramos para que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de ellos, de ellas, en el nombre glorioso de Jesús. A ti sea honor y gloria, precioso Padre Santo, bienvenido eres aquí, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Perdón. Una vez más, muy buenas noches familia y bienvenidos a casa. Hoy, como dije al comienzo, vamos a tener un estudio que hemos titulado Bendiciones Espirituales en Cristo. Lo encontramos en Efesios 1. En el chat vimos circulando ahí algunas conversaciones, algunas, digamos, apreciaciones y algunas imprecisiones también que queremos, de alguna manera, a la luz de la Biblia, poder compartirlos en esta noche. No se trata de buscar controversia, ni quién tiene la culpa, ni quién no, ni quién tiene el favor o quién no lo tiene, sino darle a la palabra de Dios el lugar que corresponde. Amén. Esa es nuestra idea, ese es nuestro propósito, a eso nos enfocamos. Entonces, Efesios del 1 al 4, me gustaría alcanzar al 5, a ver si lo hacemos, hasta el 4 esta noche. Dice así, Efesios 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Verso 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ven? Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Esta, hermanos amados, es una palabra muy profunda, muy densa, que revela muchos misterios aquí. Y vamos a ir analizándolo pasito a paso. Efesios, ¿qué, dónde, cuándo se escribió esta carta? Su contexto vamos a verlo rápidamente. Pablo escribió esta carta a los hermanos de Éfeso y a todos los creyentes de todos los tiempos, pero fue dirigida a la iglesia de Efesios, a los Éfesos, a los hermanos de Éfeso, a fin de darles una enseñanza profunda en la manera de nutrir y mantener la unidad de la iglesia. Quiso que circulara esta información importante mediante una carta, o sea, la carta que escribe el apóstol Pablo para esta iglesia, porque él se hallaba en prisión y obviamente no podía visitar las iglesias personalmente. Aquí no hace referencia a algún problema en particular ni temas personales. En otras cartas sí, por ejemplo a los Corintios, ahí sí él habla de temas personales, de graves pecados que estaban cometiendo los hermanos dentro de la iglesia, pero aquí no, en esta carta no hay un tema así personal, no se refiere a eso, ¿no? Para entonces, Pablo, el apóstol Pablo, hacía 30 años que ya él era cristiano, o sea, más o menos 30 años después de Jesucristo, ¿no? Entonces, él lleva a cabo 3 viajes misioneros y estableció iglesias alrededor del mar Mediterráneo. Cuando escribió el libro de Efesios, se hallaba bajo arresto domiciliario en Roma. Él estaba preso con un arresto domiciliario en Roma, es decir, un alguacil, un soldado romano, lo cuidaba en la puerta de su casa para que no se escape. Bueno, al menos tenía ese privilegio, esa bendición, ¿verdad? Entonces, pero obviamente podían visitarlo algunos creyentes, algunos cristianos, y podía escribir cartas también.
Por eso es que él escribe esta carta a los Efesios. Cuando escribió el libro de los Efesios se hallaba bajo arresto domiciliario en Roma. A pesar de estar preso, tenía libertad de escribir cartas, recibir visitas especiales, claro, ¿no? Para que pueda él atenderlas. Éfeso fue una de las 5 ciudades mayores del Imperio Romano, junto con Roma, Corinto, Antioquía y Alejandría. Eran estas 5 ciudades, mega ciudades para su tiempo, de gran importancia para el Imperio Romano. Pablo visitó por primera vez Éfeso en su segundo viaje misionero. Y durante el tercer viaje misionero se quedó en Éfeso casi 3 años. Él plantaba una iglesia, establecía una iglesia, lo pastoreaba un tiempo y luego preparaba a un pastor para que lo reemplace y él se iba y plantaba otra y ahí iba, ¿cierto? Ahí es donde Timoteo, ¿no? Marcos son otros que pudieron seguir pastoreando las iglesias que él iba plantando, estableciendo en su camino. Ahora, Éfeso era un centro comercial, político y religioso para todo el Asia Menor. El templo a la diosa Diana, o también llamada Artemisa, así se llamaba esa diosa de los efesios, se hallaba localizada allí en Éfeso, ¿no? Por eso se llamaba Diana de los Efesios, o la diosa Artemisa. Así era el nombre de esta diosa pagana al cual los efesios adoraban. Pero en medio de ese pueblo pagano hay un remanente fiel. Qué interesante cómo comienza Pablo esta carta. Es brillante, es así asombroso. Dice, mire, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, mira, qué tremendo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Qué rico, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, digamos, se refiera a uno de nosotros, a una de las iglesias contemporáneas, ¿no? En esos términos tan especiales. Lo repito, ¿ya? Ustedes lo tienen ahí, Efesios 1. Ustedes debo suponer que están con su Biblia, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos y fieles. ¿Qué somos delante de Dios? Santos y fieles. ¿Qué dice Pedro? Porque soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos. Delante de nuestro Dios, eso es lo que somos, santos, justificados, santos y fieles. Por nuestro propio mérito, no, porque Él lo quiso así. Y esto, hermanos amados, desde antes de la fundación del mundo. O sea, usted no tiene nada que hacer ahí. Simplemente por su purito amor, por su purita gracia, Él nos escogió y nos puso un nombre. Se acabó. ¿Verdad? Porque usted es buena gente, chochera, porque es buen hermanito, buena hermanita. No, 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 no. Es por purita voluntad de Dios. Usted está aquí esta noche porque Dios así lo quiso. ¿Amén? Yo estoy aquí esta noche porque en su infinita bondad, Él no ha terminado todavía conmigo. El proyecto, el propósito que Él tenía o tiene conmigo, no ha terminado aún. Madeleine ya no está con nosotros porque con ella Él terminó su proyecto, su propósito. Por eso que ella ya partió. Ahora, usted está aquí todavía, de este lado de la tumba, porque el propósito para el cual el Señor lo ha puesto en esta tierra no ha terminado. ¿Ok? Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Somos hijos de Dios, adoptados por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, cuando dice acá, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿ah? ¿Qué reputación más sobresaliente? Este título sería muy honroso para cualquier creyente de cualquier tiempo, de cualquier edad, de cualquier iglesia, de cualquier denominación, de cualquier congregación. Imagínate que le digan, ¿no? Ese título a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que están en Lima, que están en Guayaquil, que están en Colombia, que están...
Qué tremendo. Este título sería muy honroso para cualquier creyente. Ahora, en el verso 3 ya dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Significa que en Cristo, ahí está la aclaración, por favor, con mayúsculas y negritas, ¿no? Que en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. En Cristo. ¿Qué tenemos? Salvación, adopción, perdón, visión, los dones del Espíritu Santo, la autoridad y poder para hacer la voluntad de Dios en esta tierra y la esperanza de una eternidad con Cristo una vez que salgamos de esta tierra por el hecho de vivir una relación íntima con Cristo. ¿Eh? Es rico, ¿verdad? Suena bien. Voy a repetirlo porque yo sé que es importante que ustedes graben esta parte del mensaje. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estoy hablando del verso 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales significa que en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. Y esos beneficios son salvación, adopción, perdón, visión, los dones del Espíritu Santo, la autoridad y el poder para hacer la voluntad de Dios en esta tierra mientras estemos aquí, mientras respiremos aquí, ¿no? Dando batalla, levantando la voz aunque duela la piel, y la esperanza de una eternidad con Cristo una vez que tengamos que partir a su presencia por el hecho de vivir una relación íntima de amor con Cristo. Podemos disfrutar, mis hermanos, de todas estas bendiciones ahora, no más allá del sol, no después que ya nos muramos y resucitemos, no, aquí y ahora. Las bendiciones celestiales dadas al ser humano a través de Cristo Jesús son reales, son eternas, no son temporales, no son terrenales. Y cuando dice, ¿no? Con toda bendición espiritual, no necesariamente se refiere a bienes materiales. No nos enfoquemos en eso. Porque ya saben que todo bien terrenal es temporal. Terrenal, temporal. Se acaba, se oxida. Te lo pueden robar, se quema, se desaparece. En un terremoto puede desaparecer, en una inundación puede desaparecer también. Y si era tu bendición, te quedas sin bendición. Pero en cambio acá está hablando de bendiciones espirituales eternas. ¿Ok? Dice en lugares celestiales. Significa que las bendiciones son eternas, que no son temporales. Porque estas bendiciones son las que vienen de los lugares celestiales en Cristo, no del reino terrenal de la diosa Artemisa o de la diosa Diana de los Efesios, o puede llamarlo usted con el nombre de cualquier dios pagano terrenal. No, eso todo es temporal. Eso es todo terrenal. Desde un ámbito natural, terrenal, adánico, caído, pecaminoso. No. En cambio, las bendiciones que dice aquí, en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Repito el pasaje completo, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros en alguna clase anterior hemos explicado, una cosa son los lugares celestiales y otra cosa son las regiones celestes. Los lugares celestiales es donde está el trono de Dios, el el tercer cielo, donde está el trono de Dios, donde está nuestro Señor Jesús sentado a la diestra del Padre. Esos son lugares celestiales. Y las regiones celestes, donde opera Satanás y sus huestes espirituales de maldad, son nuestro cielo atmosférico. Aquí donde está nuestra atmósfera, por donde vuelan los aviones, ¿no? Donde están ¿no? Las avecitas, no, ahí, eso. Y aparte de eso, también la galaxia. Esas son zonas donde opera Satanás, hasta el segundo cielo. Hasta ahí tiene su dominio Satanás. Porque él, Satanás, es el príncipe de la potestad del aire.
¿Correcto? Estamos hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí me siguen, hermanos amados. Ok, podemos avanzar entonces. Ok, entonces, hacemos la diferencia. Aquí, donde dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo, ¿no? Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Se refiere al tercer cielo, al cielo donde está Dios, donde tiene su trono nuestro Señor. Y regiones celestes se refiere al ámbito atmosférico, nuestro cielo atmosférico aquí de la Tierra, y el otro cielo donde están los astros, donde están los planetas, la luna, el sol, las estrellas, todo eso, donde tiene su centro de operaciones Satanás, porque él es el príncipe de la potestad del aire. ¿Amén? Recuerden, estudiamos también nosotros hace tiempo cómo Daniel se puso a orar para que Dios le enviara una revelación. Y Dios le envía una revelación con un ángel. Y el ángel es detenido en el segundo cielo por el príncipe de Persia, un demonio grande, ¿no? Que no lo dejaba pasar a ese ángel. Hay jerarquías espirituales. Hay jerarquías espirituales. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Envió al arcángel Miguel. Entonces el arcángel Miguel tiene mucho más autoridad y más poder. Ese príncipe de Persia, ¿no? No fue rival cuando entró en escena el arcángel Miguel y le trajo el mensaje a Daniel que estaba orando ya por 21 días. No sé si se acuerdan esa parte que estudiamos, no sé, pues hará un año, no tengo memoria exactamente, pero de que lo hemos estudiado, lo hemos estudiado. Entonces, hay jerarquías espirituales. Decíamos también que los ángeles son seres espirituales creados por Dios para ministrar a los hijos de Dios y los hijos de Dios somos nosotros, adoptados a través de Jesucristo. ¿Amén? Esos son los ángeles. Por eso es que nosotros no podemos darnos el lujo de decir, ¿no? Cuando muere un familiar, un pariente, un ser querido, ay, y ahora ya tienes un angelito en el cielo, desde ahí te va a cuidar. No, olvídate, eso no, eso es cuento, es una leyenda, es un... No, olvídate. No, no existe eso. Nosotros nunca vamos a ser ángeles y los ángeles nunca van a ser hijos de Dios. Ellos no han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Ellos han sido, los ángeles han sido creados como seres espirituales para cuidar, para bendecir, para ministrar. Ministrar quiere decir servir. Cuando se habla de un ministro del Evangelio, es un servidor del Evangelio. No es que tenga un título rimbombante, que se crea el gran Señor. No. Ministrar es servir. Y un ministro es alguien que sirve. El que quiere ser más grande en el reino, que sirva primero. Vamos para adelante entonces, mis hermanos. Aclaradas las cosas, ya sabemos qué son lugares celestiales y qué son regiones celestes. ¿Amén? Entonces aquí el pasaje es claro cuando dice bendito sea, ¿no? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Además, este pasaje nos muestra a Cristo en su papel victorioso y exaltado como soberano sobre todo, en Cristo Jesús. Punto. En Cristo Jesús. En el verso 4, ¿qué dice? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Este también es un mensaje contundente, es un pasaje así que podríamos pasarnos la noche analizando, desmenuzando esto. Dice, ¿no? Según nos escogió en él. Otra vez. El primero que dice, el capítulo 3 dice que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Acá en el verso 4 dice, según nos escogió en Él. ¿En qué? En Jesucristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes que usted existiera, antes que estuviera en el vientre de su madre, que usted ya había sido escogido. Es un misterio. ¿Cómo es eso, hermano? Más, yo no sé. Usted tampoco. Su cerebro es muy pequeño, el mío también lo es. No podemos entender eso. Pero acá está escrito. Y si está escrito, existe. Si lo tenemos aquí, es para que sea revelación en nosotros
y revelación que tengamos será bendición que nosotros podemos disfrutar. Aleluya, vamos para adelante. Entonces aquí Pablo nos dice que Él nos escogió en Él para enfatizar que la salvación depende por completo de Dios. Cuando dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nosotros no habíamos nacido, no habíamos pecado, no habíamos hecho ni malo ni bueno. Sin embargo, el Señor, por purita gracia, nos había escogido. Tu nombre, Débora, Melissa, Zenón, María, Juan, Rocío, Caleb, Benny, Daniel. Yo ya los había escrito. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser posible eso, hermano? No entiendo. Yo tampoco. Pero está escrito y yo lo creo. No trato de entender a Dios. Busco que obedecer a Dios. Hay muchos misterios. Nos iremos de esta tierra sin entender muchas cosas, ¿no? Solamente confiemos, pongamos nuestros ojos en Él y sigamos. Busquemos la revelación de Dios y crezcamos espiritualmente. Ahora, no somos salvos porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios que se nos da gratuitamente. Nosotros no influimos para nada en la decisión de Dios para que nos salve. Esto también es rico. Es decir, como dice otro pasaje, no por obras para que nadie se gloríe. No porque soy buena gente, porque hago buenas cosas, porque no, 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 nada, en absoluto. Es por purita gracia de Dios. No influimos en la decisión de Dios para que nos salve, para que seamos salvos. Lo hizo de acuerdo a su plan divino, al diseño que Él había establecido, al plan original que Dios había hecho. Por lo tanto, no hay lugar para que la salvación o tu salvación o mi salvación o nuestra salvación, ¿no? Sea por razón nuestra, por, digamos, porque nosotros lo merezcamos, por méritos propios. Olvida, nadie lograría, nadie alcanzaría. El misterio de la salvación se originó en la mente eterna de nuestro Señor. Repito, el misterio de la salvación se originó en la mente eterna de Dios, mucho antes de que existiéramos, antes de la fundación del mundo. Si este mundo tiene 6 millones de años, 6 millones de años, imagina, antes de eso, ¿no? Ya estabas en el corazón de Dios. ¿Cómo es eso, hermano Max? No entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Pero está escrito aquí. Y toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para corregir, ¿verdad? Para enseñarnos, para aprender, para escuchar la voz de Dios. Ahora, mis hermanos, es difícil entender cómo Dios pudo aceptarnos, pero gracias a Él somos santos e inocentes ante sus ojos. Él nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Todo lo que podemos hacer, obviamente, es agradecerle por su maravilloso. Fue por purita gracia de Dios es que estamos vivos hoy. Muchos no amanecieron. Muchos murieron anoche a las 7 de la noche. Sí, otros a las 8, a las 9. Otros no amanecieron. Pero el Señor en su infinito amor, por purita gracia, nos tiene aquí. ¿Por qué? Porque todavía no ha concluido con nosotros. Así que volvamos al Señor cada mañana y le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que te sirva? Señor, ayúdame a obedecerte, que mi obediencia pueda ser mi mejor adoración. Todos los creyentes fieles tienen vida solamente en Cristo Jesús. Todos los creyentes, todos los cristianos que son fieles al Señor, ¿no? Tenemos vida solo a través de Cristo Jesús. Los términos en Cristo Jesús, en el Señor, en Él y otros similares se mencionan 160 veces en los escritos del apóstol Pablo y 36 veces en el libro de Efesios. El libro de Efesios es un libro pequeñito nomás. Tiene a las justas 4, 5, 6 capítulos. Solo tiene 6 capítulos el libro de Efesios, pero se menciona 36 veces, ¿no? En él, con él, por él. En Cristo significa que el creyente ahora vive y actúa bajo la influencia de Cristo Jesús, porque estamos en él.
¿correcto? La unión con Cristo es el nuevo medio ambiente del creyente. Es tu nueva atmósfera. Una atmósfera de poder, una atmósfera sobrenatural, una atmósfera espiritual, victoriosa, triunfante. ¿Por qué? Porque estás con el Rey de Reyes, unido, conectado en Él. Estás en Él. Qué tremendo, ¿no? En Cristo. Los creyentes tienen comunión consistente con su Señor y en esa relación se considera la vida de ellos como la vida misma de Cristo viviendo en ellos. Qué rico, qué maravilloso, ¿verdad? Por ejemplo, Gálatas 2:20. El apóstol Pablo mismo escribiendo al libro a la iglesia de Galas, a la iglesia de Galacia, ¿no? Gálatas 2:20 dice, en Cristo estoy, no, perdón, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó. Está hablando de un tiempo pasado. Él te amó. Él te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Ese es lo que eres. No eres cualquier cosa. No eres lo que el mundo dice que tú eres. No lo que dicen los vecinos, por ahí los parientes. Eres lo que Dios dice que eres amado. ¿No? Repito, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo está escribiendo aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este tipo de relación personal con Cristo es el aspecto más importante de la experiencia cristiana. La unión con Cristo se produce como un regalo de Dios mediante la fe. Tienes que creer, tienes que creer. Si no crees, no hay nada. Amén. Cree solamente. Al que cree todo lo es posible, dice la palabra de Dios. La Biblia contrasta la nueva vida en Cristo con tu antigua manera de vivir, con tu vieja manera de vivir, ¿no? Mientras que la vida antigua se caracteriza por la desobediencia, el pecado, la condenación y la muerte, la nueva vida en Cristo se caracteriza por la salvación, la vida en el Espíritu, la gracia abundante, la justicia y la vida eterna. ¿Ya ven el contraste? Mientras que en un lado tenemos condenación, pecado, muerte, acá en este otro lado con la vida en Cristo tenemos salvación, vida en el Espíritu, gracia abundante, justicia divina, ¿no? Y vida eterna. Acá en el versículo 3, en este versículo, mi hermano, es el inicio de una gran alabanza, de una doxología, donde Pablo declara que Dios ya ha otorgado a los creyentes todas las riquezas espirituales en la persona de Jesucristo. Por eso es que a veces nosotros, como creyentes, estamos, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, auxíliame, Señor, socórreme, ¿cierto? Muchas de las oraciones son así, son rezos heredados. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo. Tú eres un hijo de Dios. ¿Qué dice de ti Dios? Que Él va delante de ti como poderoso gigante, que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. ¿Qué dice? En Cristo somos más que vencedores. ¿Qué dice más la palabra de Dios? Dice que Él te ha dado autoridad y poder para cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Eres bendecido, grandemente favorecido. Eres demasiado bendecido, con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Dice con toda, no dijo que faltaba uno. Ah, faltaba la bendición de sanidad. Ah, por eso estoy enfermo. Ah, faltaba la bendición de prosperidad. No, acá dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Eso es lo que somos.
Para Dios tú eres cabeza, no eres cola. Para Dios tú vas delante, no vas atrás. Para Dios tú eres el primero, no eres el último. El que dijo que eres bendito en la ciudad y en el campo. Benditos tu cementera, tus tierras. Bendito tu arteza de amasar. Bendito tu vientre. Tremendo. Ese es lo que somos, hermano. Eso es lo que somos. Es como que hay un hombre muy acaudalado, tiene muchas riquezas, muchos bienes. Y su hijo, su hijo, automáticamente, por derecho, es heredero de todo ese imperio. ¿Correcto? Legalmente le pertenece. Legal, porque es el hijo del dueño, el hijo del patrón. Pero si él no sabe que es hijo del patrón, entonces puede vivir como un mendigo, como un pordiosero, porque no sabe, nadie sabe que es el hijo del dueño. Pero cuando él sabe que es el hijo del dueño, él sabe que es el hijo del patrón, el hijo del dueño de la hacienda, de la finca. Entonces él va a decir un momentito, él es mi papá, yo soy su heredero, como el hijo pródigo. El hijo pródigo era un hijo de un hombre acaudalado, ¿verdad? Ustedes conocen la historia. Él dijo, dame la mitad de mis bienes y me voy. Y vergelió por ahí, arruinó todo, gastó todo lo que tenía. Finalmente termina en uno de los oficios más deplorables para un judío, es cuidar cerdos, cuidar chanchos. Imagínate la cosa más horrible, más horrenda, más asquerosa, más vulgar, más deprimente, más vergonzosa que puede tener un judío. Un judío no toca un chancho, menos lo va a comer, ¿no? Y estar alimentando, quiere decir que había llegado al escalafón más último de la cadena alimenticia, que estar ahí tratando de comer los agarró que comían los chanchos. O sea, estaba en el fango, estaba apestando, oliendo a chancho. Pero ¿qué dijo él? En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, volveré a casa. Le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado a tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros y con eso me basta. Como uno de los jornaleros estaré mucho mejor que aquí. Eso fue su pensamiento. Pero el amor infinito de su padre, ese amor incondicional, que no importa en el fango en que haya caído su hijo, para él seguía siendo su hijo. Él vino con harapos, sin zapatos. En ese tiempo solamente los hijos de los hacendados, de los patrones, podían usar sandalias. Los sirvientes no, andaban descalzos. Era una muestra, era una forma. Así vivía. Esa era parte de la cultura en ese tiempo. Vino sin zapatos, con ropas derroídas, apestosas, cochino, mugriento, oliendo a cerdo. Pero ¿qué le dijo? Es más, ni siquiera lo dejó que le diga todo su discursito, ¿no? Padre, pecado contra el cielo y contra ti, bla, bla, bla. No, ni siquiera. Él al verlo corrió, lo abrazó, lo besó. Inmediatamente llamó a sus sirvientes y dijo, bañen, cambien, pónganle ropa de lino fino, traigan el becerro gordo, el más gordo, y por favor, sacrifiquen, preparen todo, traigan la música, haremos una gran fiesta, porque este mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado. Sacó el anillo de autoridad y le puso en su ego. ¿Por qué? Porque era su hijo. Su condición no cambió. Es como usted tiene un billete de $100 aquí ahorita, nuevecito. No lo tengo yo, si no lo mostraría. Y usted agarra ese $100 y lo aplasta, lo arruga ahí. Arrugó al billete de $100. Lo chacó, lo aplastó ahí y después lo extiende.
está achacado, está magullado, está arrugado, pero perdió su valor, no, sigue siendo $100, ¿correcto? Del mismo modo, pueda que estemos chancaditos, medios magullados, medios cansados, medios fatigados, a veces, ¿no? Medios desanimados, medios desmotivados, pero eso no nos ha quitado el valor que Dios nos ha puesto. Nunca. Tal vez haya sido maltratada usted, haya sido dañada, agredida, ofendida, maltratada. Puede ser, pero eso no le quitó su valor. Para nuestro Dios, usted sigue siendo la niña de Jesús. Amén. En el verso 3 decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo empieza alabando y reconociendo a Dios como la única fuente de bondad y de provisión. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo. La bendición viene de Él. Ahora, nos bendijo, dice, en tiempo pasado, nos bendijo. No dice, te voy a bendecir ahora o te bendeciré. No, dice, nos bendijo en tiempo pasado. Esto indica que la bendición no es algo que Dios va a hacer recién o que debemos conseguirlo rogando, rezando. No, es un acto completo y consumado en el plan original, en el diseño de Dios. Ya estuvo ahí. ¡Pum! Toda bendición espiritual no se refiere necesariamente a bienes materiales o temporales, sino a los regalos permanentes de la salvación, perdón, adopción, gracia y justificación. Y, como si fuera poco eso, vida eterna en Cristo Jesús. Dice en lugares celestiales, describe la esfera donde operan las bendiciones, ¿no? Y pertenece a la realidad espiritual y eterna que ya poseemos. Esto también es interesante, ¿verdad? Acá en lugares celestiales describe la esfera donde operan estas bendiciones. Y esto pertenece a la realidad espiritual y eterna que ya nos pertenece, que somos parte de ella en Cristo Jesús. En Cristo significa que es la llave de todo. Fuera de Cristo, no hay acceso a nada de eso. Es a través de la unión con Él que recibimos la herencia. Todo lo que Dios prometió, todo lo que el Señor ha escrito para ti, solo lo podemos recibir a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí, acuérdese bien, no es porque usted falló, pecó y se perdió y que Dios es un Dios castigador que está con su cachiporra ahí, grandaza ahí, esperando la hora que te equivoques para meterte un combo, ¿no? Un golpe, no es como un sheriff cósmico que está arriba, cerca del sol, mirando cuando te equivocas o cuando fallas o cuando haces alguna declaración inapropiada, desafortunada, para meterte, para mandarte un quiste, para mandarte un tumor, no. El infinito amor de Dios es diferente. Las enfermedades no lo mata Dios. Las tragedias no los mata Dios. Es el enemigo el que mata ese tipo de maldades. La Biblia que dice, los recuerda, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. La vida que usted tiene, se la dio Dios. Todo lo bueno que usted tiene, se la dio Dios. Si hay algo que no es bueno, no se lo dio Dios. Es posible que usted caprichosamente compró, contrajo, adquirió algo que luego le viene a traer consecuencias negativas, malas, pero no le eche a la culpa a Dios de sus malas decisiones. Nos equivocamos, sí pues. Metemos las cuatro, sí pues. Somos seres humanos. Somos seres imperfectos, siguiendo y sirviendo a un Dios perfecto. Ahora, a Jesús lo amó. ¿Cómo es?
porque Él es Dios. Dios Padre amó a Jesús como Él es, porque Jesús es Dios también. Pero a nosotros no nos amó como éramos, sino a pesar de lo que éramos. Pecadores, desahuciados, condenados. Eso es lo que éramos, por una herencia adánica, caída, pecaminosa. Pero a través de Jesucristo, Él cambió toda la atmósfera. Cambió su atmósfera natural por una sobrenatural. Cambió su atmósfera de una realidad temporal por una realidad eterna, que solo viene como una bendición del cielo, donde está el trono de Dios. Entonces, mis hermanos, eso era de alguna manera para aclarar algunos puntos que como creyentes cristianos de esta época calificamos perfectamente a estos pasajes que el Señor escribió a través de Pablo para la iglesia de Roma, para la iglesia de Efesios, para la iglesia de Gálatas, para la iglesia de Corinto, es decir, para todos, porque de alguna manera, mis hermanos amados, ellos cometieron esos errores, nosotros también, porque es el mismo engañador, la serpiente antigua, el diablo, el dragón, Satanás, él es el mismo. Por eso se llama la serpiente antigua, así lo llama la Biblia. Entonces, esos mismos trucos con los que hizo caer a los patriarcas, esos mismos trucos es los que usa ahora. Claro, ahora más maquillado por la tecnología, por la modernidad, pero al final ya sabe que son pecados igual. Aunque sean legalizados, aunque sean suavizados, sean maquillados bonito para que parezca bonito, para que huela bien. Sin embargo, delante de Dios son abominación. Así que mis hermanos, yo confío en el Señor que esta lección nos pueda ayudar. Gracias por su amable sintonía. Que el Señor los bendiga ricamente. Que Dios haga resplandecer su gloriosa presencia en cada uno de ustedes y los llene de su dulce y maravillosa paz. Si están delicados de salud, que sea nuestro Dios poniendo su bienhechora mano sobre ustedes. Si están oprimidos por el diablo, que sea nuestro Señor el que los libera en esta noche. Si necesitan ser empoderados, que sea el precioso, glorioso, maravilloso y dulce Espíritu Santo el que los llena de poder. Los empodera para poder extender la obra de Dios en esta tierra, en esta generación, en este mundo, en este tiempo. Gracias por su amable sintonía. Caleb y yo muy honrados por su amable sintonía. Dios los bendiga, familia. Si nuestro papá Dios lo quiere, mañana estaremos aquí en este mismo horario. Hasta mientras, los amamos. Bendiciones, familia. Aleluya.